noche para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos por todo esto. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Pueden tomar asiento. En primer lugar, damos gracias a Dios porque hoy Dios nos regaló un hermoso día, ¿no es cierto?, de mucho sol, y todavía nos regaló el privilegio de venir a este lugar que se alaba, se canta, se bendice el nombre del Señor, y donde podemos abrir nuestro corazón para que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Desde la apertura el Señor ya me estuvo hablando y en cierta forma confirmando lo que Él puso en mi corazón cuando la hermana Mara propuso cantar este himno que decía: porque Él vive, triunfaré el mañana. Y decía: porque yo sé que el futuro es suyo. Amén. No hay futuro que no sea seguro, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ella agregaba y decía de la historia de Job, que en una parte él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que un día mis ojos le verán. Y esa es la esperanza que la iglesia tiene. Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en el Evangelio, que le hemos recibido como nuestro Salvador, tenemos esa esperanza gloriosa que un día vamos a ver a nuestro Señor allí en los cielos y a todos nuestros seres queridos que nos antecedieron y que están en la presencia de Dios. Amén. Y dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 15 y versos primeros en adelante, que realmente es la base del evangelio que nosotros predicamos. Él dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y todos podemos decir amén. Y gloria a Dios de que realmente así fue conforme a las Escrituras. Y todos aquellos que realmente creen, así como dijo el apóstol Pablo: si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y yo estaba en esta tarde, incluso desde ayer, meditando en la palabra de Dios sobre esa maravillosa esperanza que tenemos los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, de un día poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, nosotros no nos imaginamos. Ahora, mientras estaba leyendo una escritura que luego compartiré con ustedes, estaba pensando de que en realidad hay como tres grupos de personas. Uno, aquellos que no tienen esta esperanza. ¿Por qué no tienen esta esperanza? Porque no nacieron de nuevo. Hay otro grupo de personas que, creen tener esa esperanza, pero en realidad se están muchos engañándose a sí mismos, porque todavía, a pesar de que quizás
asisten en alguna congregación, quizás escucharon un día la palabra del Señor, todavía no se han arrepentido de todo corazón y no han nacido de nuevo. Y qué triste es la condición de estos dos grupos de personas, aquellos que nunca escucharon la palabra de Dios y no han nacido de nuevo, o aquellos que quizás escucharon la palabra de Dios, pero lo han tomado todo medio liviano así y lo están postergando para más adelante. Y lamentablemente, ¿quién tiene asegurado el día de mañana? Y nadie. El anciano, lógicamente que tiene que morir, pero el más joven también puede morir. Y esto no lo sabemos nadie. Y lamentablemente muchos como que postergan para más adelante la decisión de recibir al Señor como su Salvador personal y de gozar y tener esa esperanza gloriosa que el Espíritu Santo pone en nosotros, esa convicción, ese deseo, ese anhelo de esa esperanza viva de un día ver a nuestro Señor Jesucristo. Y yo estaba pensando que esos dos grupos de personas, lamentablemente, quizás no saben que les espera el infierno. Y eso todavía no es nada, porque dice la palabra de Dios que después, pasado el milenio, todos los que están en el infierno y Satanás y el anticristo y los demás van a ser lanzados al lago de fuego que arderá por toda la eternidad. Y ese es un lugar que, según la palabra de Dios, fue creado por Dios antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros ni sabemos dónde está, pero Dios lo manifiesta en su palabra y lo creemos porque así es. Entonces tenemos que contar a las personas no para que se asusten, sino para que tomen conciencia de que así como hay un cielo, también hay un infierno y más adelante habrá un lago de fuego, el cual arderá por toda la eternidad. Y esto no es para tomarlo así muy livianamente. Ahora, el tercer grupo del cual pertenece la iglesia, somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Hemos nacido de nuevo porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos hemos arrepentido y el Señor nos abrazó con su amor y nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y tenemos esa esperanza gloriosa, viva, que nadie nos puede robar. En la vida podemos tener o desear, esperar cosas materiales, cosas que tienen relación en función a nuestros sentimientos y demás, pero aún todas esas cosas pueden no concretarse y aún todas ellas un día perecerán aquí en la tierra, todo lo material, pero lo espiritual, lo que el Señor selló con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros en nuestro espíritu y puso en nosotros la esperanza viva, nadie nos puede arrebatar. Independientemente de que en algunas ocasiones, así como por ahí estaba hablando la hermana Mirta, de que podemos entrar a un proceso de pruebas, de tribulaciones, de enfermedades y demás, pero no obstante todo ello, Dios está al control de todas las cosas y nosotros seguimos teniendo la esperanza viva de que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes, para no ser largo y mucho voy a abreviar, un pasaje donde el apóstol Pedro, en su primera carta,
él estaba, viendo que había un grupo de hermanos que no la estaban pasando nada bien. No pasaban nada bien porque en los primeros años del cristianismo, los cristianos pasaron pero muy mal. Comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser torturados, muchos eran bañados con brea y le prendían fuego y así morían, pero muchos de ellos morían alabando y glorificando a Dios, porque independientemente de que este cuerpo nuestro se va desgastando y recibe de parte del enemigo tantos achaques, podemos decir, lo más importante es lo espiritual, que nunca va a perecer, porque Jesucristo venció la muerte y resucitó, y esa es nuestra mayor confianza, que porque Jesucristo resucitó, nosotros hoy tenemos esa esperanza viva y nadie nos puede sacar. Pero resulta que el apóstol Pedro, ahí cuando él estaba viviendo en el tiempo donde el emperador romano Nerón, así se llamaba, un hombre muy despiadado, comenzó, primeramente se generó un incendio muy grande donde muchas casas de madera se quemaron, y realmente él era el que provocó eso, pero no tuvo la mejor idea de culpar a los cristianos de aquel entonces. Y los cristianos de aquel entonces comenzaron a ser perseguidos. Se estableció un edicto de que todos los cristianos que debían ser apresados, juzgados y matados por algo que ellos no habían hecho. Entonces esos cristianos estaban con mucha preocupación. Entonces fue entonces que el apóstol Pedro escribió la primera carta, en su primera epístola, donde en el primer capítulo y del primer verso el apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. En primer lugar, vemos que el apóstol Pedro dirige esta carta a estos hermanos que comenzaron a dispersarse por todo lado, y ahí menciona estos lugares donde ellos estaban siendo, perseguidos, y estaban preocupados, y muy preocupados, y claro, ¿quién no lo estaría, no es cierto? Y el apóstol Pedro le dice que la gracia y la paz os sean multiplicados a ellos, a estos hermanos. Y luego les comienza a decir: bendito y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alaba a Dios, bendice a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, pero ¿por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ellos habían conocido a través del testimonio de muchas personas que Jesucristo, en aquel en quien ellos habían creído, había resucitado, había vencido la muerte. Entonces pongan su confianza en Él, porque solamente en Él podían tener la esperanza viva. Y luego añade diciendo: para una herencia incorruptible, incontaminada,
inmarcesible, reservada, no allí en la tierra, no, sino que reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y acá quisiera ir al capítulo, a este mismo capítulo, pero ahí en el verso 21, donde dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y el apóstol Pedro les hacía recordar que ellos estaban, digamos, ahí en esos diferentes lugares, pero eran peregrinos de esos lugares. Le estaban diciendo: ustedes estarán por un poco de tiempo en esos lugares, pero por medio de Jesucristo, aquel que resucitó y venció la muerte, ustedes tienen reservada una herencia que no tiene comparación con las herencias que quizá nosotros, quien más, quien menos, puede recibir aquí de parte de nuestros padres, o quizás podemos dar a nuestros hijos. Cualquiera de todas esas cosas siempre son perecederas, siempre serán inseguras, pero sin embargo para los hijos de Dios, la herencia que está reservada en los cielos tiene cualidades de que no tiene contaminación, son incorruptibles, son inmarcesibles, o sea que no se marchitan, o sea que permanecen para siempre, y aparte están reservadas en los cielos para vosotros. Y ese para vosotros hoy se extiende para cada uno de nosotros, o sea, para todos aquellos que son hijos de Dios. No es para todos, sino que solamente para aquellos que son hijos de Dios. Y yo estaba pensando, y realmente también por ahí lamentándome por aquellos que quizás hoy, digamos, están tomando muy livianamente el tema de la salvación, y bueno, quizás escucharon la palabra de Dios, el evangelio de la verdad que se predica, y bueno, personas que, bueno, dejan de lado, quizás dicen: bueno, sí, yo creo, pero por ejemplo el tema del bautismo, bueno, lo voy a hacer más adelante, total, soy muy joven. Y usted sabe que, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene un interés, pero tremendo, en que la persona que cree en el Señor enseguida tome esa decisión de bautizarse. Mire, si vamos a la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí nosotros conocemos una historia que ocurrió con Felipe y el etiopío, ¿sí? En el capítulo 8, pero para ser breve, tomamos por ejemplo el verso 29, donde allí dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, ahí donde estaba el eunuco, ese que estaba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo le da la instrucción a Felipe: acércate a ese carro, porque ahí vas a tener que entablar una conversación con el que está en el carro, y que era el eunuco. Y el eunuco dice, el etíope, leía el libro
de Isaías. Y ahí entablaron una conversación y el etíope dice, mira, no entiendo. Entonces, Felipe dice a partir del verso 35, Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura que él estaba leyendo y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, fue Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es la que convence al mundo de pecado y la que nos convenció a nosotros de pecado, siempre tiene la intención de que conozcan el Evangelio, pero que inmediatamente después de conocer el Evangelio, tomen esa decisión que dijo que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero hay muchos que quizás confiesan de que, creen en el Señor y, asisten y hasta cantan y hasta quizás oran, pero no toman esa decisión de querer ser bautizados y comprometerse a vivir una vida como le agrada a Dios. Entonces uno se pregunta, ¿realmente será que esas personas son salvas solamente porque quizás creyeron? Bueno, en alguna parte nosotros podemos entender que el bautismo no salva, ¿sí? Sino que el creer de todo corazón, pero luego comienza un tiempo de obediencia a la palabra del Señor. Si no, el Señor no hubiera dicho el que cree y fuera bautizado será salvo. Él no lo hubiera dicho, pero sin embargo, Él lo dijo, porque si uno no puede comenzar a ser obediente en lo que Él pidió, ¿cómo podrá obedecer en las cosas que pueden continuar adelante? Entonces, en esta noche yo quiero animarles a todos aquellos que por ahí están en la duda, que tengan cuidado que el mañana quizás puede que no sea de alguno de que todavía no tomó esa decisión de recibir al Señor y de permitir que Él sea el Señor de su vida. Hoy es el día de salvación. Mañana nadie lo sabemos. ¿Y qué tal si viene el Señor y se lleva a la iglesia y aquellos que quizás escucharon la palabra del Señor dirán, mirá, tenían razón y yo me quedé y ahora viene un tiempo tremendamente difícil que las Escrituras en el libro de Apocalipsis nos revelan que en solamente 7 años van a morir las 2/3 partes de la población de todo el mundo. ¿Qué tal, Pero bueno, damos gracias a Dios porque todavía hoy es el día aceptable y hoy muchos pueden decidirse y aceptar a Cristo como su Salvador
personal. Y ese otro grupo del cual pertenecemos, la iglesia, que hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, limpiados de todos nuestros pecados, y aunque no somos perfectos y seguiremos fallando ocasionalmente, el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Él para el día de la redención. Y yo he estado mirando el día jueves, por ejemplo, cómo hay evidencias de que personas fueron realmente transformadas por el poder de Dios. Estaba prestando atención a la hermana esta que nos visitaba, a esta misionera que está en Mozambique. Y bueno, las hermanas que estuvieron y que después se fueron a Posadas pueden dar testimonio de esto y corroborar que realmente es así. Esa hermana estuvo hablando una media hora, quizás un poco más, pero durante el tiempo que ella estaba transmitiendo su experiencia, las palabras de Dios, el rostro de ella brillaba, estaba en total, digamos así, un rostro sonriente, lleno de paz, lleno de gozo. Quizás ni nos imaginamos las penurias que pasaba o estuvo pasando allí en Mozambique, ¿no? Pero ella lo contaba con tanta alegría, con tanto gozo, y yo me hacía esa pregunta, ¿y por qué? Y porque ella tenía puesta su mirada, ¿no es cierto?, en aquello que nosotros no vemos, en las cosas celestiales, en las cosas del Espíritu Santo. Amén. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, allí nos dice realmente los que son hijos de Dios. Y que no se confundan muchos, ¿no?, de que solamente por asistir quizás a una congregación ya salen transformados en hijos de Dios. No es así. La verdad que si usted en un garaje pone una carretilla, no va a salir transformado en un auto. Así también ninguno que entra a una congregación va a salir transformado en un hijo de Dios, de ninguna manera. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 y verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no hay otra, Si quieren, uno puede volver en ese mismo capítulo, y el verso 5 de Romanos capítulo 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. De modo que los hijos de Dios, independientemente de la situación que estamos pasando, pensamos en las cosas del Espíritu. Podremos pasar momentos difíciles, así como nos relató la hermana Mirta. Es más, podemos ir a otros pasajes de la palabra de Dios, allí en el libro de Hechos, capítulo 16 y verso 25, donde Pablo y Silas fueron presos injustamente por hablar el Evangelio, ¿sí? Y los metieron allá en la cárcel injustamente. Y ellos no se pusieron a quejarse, ¿sí? Sin embargo, dice que a la medianoche comenzaron ¿a qué? A alabar a Dios, a cantar a Dios. Y los presos les escuchaban. De modo que uno puede pensar, mira, ese Dios que tiene el control de todas las cosas, ¿podía ser que Pablo y Silas no fueran a la cárcel? Por supuesto que sí. Pero Dios tenía
un propósito por medio de ellos, que fueran a la cárcel igual. Quizás pasaron un momento difícil, pero allí estaban cantando y alabando a Dios, y todos los presos les oían alabar a Dios. Y cuando ellos cantaban y alababan a Dios, dice que luego vino un terremoto allí, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero hasta se quiso quitar la vida. Todos sabemos esa historia. Y sin embargo, Pablo le dijo, no te quites la vida. Y él le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu familia. Y ellos creyeron, y todavía Pablo les predicó el Evangelio, ninguno se escapó de la cárcel, muchos se habrán convertido por el propósito de Dios por medio de Pablo. ¿Y qué pasó? Toda la familia del carcelero se convirtió al Señor. ¿Y cuánto tiempo esperaron para bautizarse? Ahí nomás sobre el momento tomaron esa decisión y quisieron ser obedientes al Señor y se bautizaron. ¿Comprenden? Que no hay que esperar quizás, qué sé yo, para terminar la facultad o no sé qué, para tomar esa decisión de bautizarse. Por cierto, el domingo pasado tuvimos uno, pero nuestro pastor no tendrá ni un inconveniente de que si alguno quiera bautizarse el próximo, a buena hora el pastor se va a mojar nuevamente. No tiene problema, el pastor joven todavía. Pero bueno, esta es la decisión que aquellos que todavía no se decidieron por Jesús, por Jesucristo, puedan decidirse, no dejar para más adelante. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, independientemente de lo que nosotros vamos a tener que atravesar un día. Porque si leemos allí en este mismo libro de Pedro, donde estábamos leyendo, allí dice, bueno, en el verso 6 les dice, bueno, ustedes ven que están guardados por el poder de Dios, ¿sí? No importa que están pasando ese momento de tribulación, porque realmente estaban pasando un momento de tribulación que nosotros ni siquiera nos imaginamos, hermanos. Y él le dice en el verso 6, ya habiéndoles hablado de que tienen una herencia allí reservada en los cielos para vosotros y que son guardados por el poder de Dios, no por lo que ustedes puedan hacer, sino que son guardados por el poder de Dios mediante la fe que también fue dada por Dios a los creyentes y también de aquellos entonces y también a cada uno de nosotros para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, quizás en este tiempo en el que estamos nosotros hoy viviendo. Entonces él dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, y nosotros también nos tenemos que alegrar en la salvación que no merecíamos, pero de gracia recibimos esa salvación, ¿sí? Y nosotros tenemos que alegrarnos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el propósito, hermanos, por las cuales a veces tenemos que pasar alguna prueba, alguna enfermedad, alguna situación que quizás ni nos imaginamos, así como Pablo allí en la cárcel sin merecer. Sin embargo, ellos orando y alabando a Dios,
luego comprendieron de que el propósito de Dios por medio de su fe era para la gloria de Dios, para que otros sean salvos por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. No es mi palabra, es la palabra de Dios, es el obrar del Espíritu Santo en cada corazón que va a llevar convicción de pecado y te va a colocar esa esperanza viva que solamente los que nacimos de nuevo podemos tener. Hoy hay muchos que no tienen esa esperanza. No tienen esa esperanza porque no se rindieron todavía a los pies de Cristo. Pero quizás hoy aquellos que están mirando a través de este canal, o quizás alguno que está acá, pueda después llegar a su casa y decir: sí, realmente tiene razón, la palabra de Dios me está conmoviendo, me está convenciendo de pecado, y bueno, tengo que tomar esa decisión. Si no quiero ir al infierno, tengo que tomar esa decisión. Y los que tomamos esa decisión, realmente nos convertimos en hijos de Dios, no por ningún mérito nuestro propio que hayamos hecho en absoluto, sino que solamente por los méritos de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Ahora, cuando nosotros conocemos a nuestro Salvador, a nuestro Dios, porque creemos en Él aunque no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, allí ya vamos a comenzar a ver lo que se manifiesta en los que hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo. Y es bueno que de vez en cuando leamos este capítulo o todos los capítulos de Primera de Juan, un apóstol que se lo llama también el apóstol del amor, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, el apóstol de la fe, y el apóstol Pedro lo llaman también el apóstol de la esperanza, porque escribió mucho para nuestra esperanza. Y dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y podemos leer del verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, hace algo porque nosotros no somos perfectos todavía. ¿Cuándo seremos perfectos? El día en que pasemos a la eternidad, allí recién seremos perfectos, o el día que seamos transpuestos vivos, trasladados con toda la iglesia, recién allí alcanzaremos la perfección. Mientras tanto, no. Mientras tanto, seguiremos siendo con falta y vamos a pecar. Pero dice que el que tiene esta esperanza en Él hace algo. Dice: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, ¿qué hace? Se santifica. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio de la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, nosotros reconozcamos y le digamos: sí, realmente hemos pecado, y lo confesamos al Señor y Él nos vuelve a perdonar. Y de seguro que ese pecado no lo vamos a cometer más, porque dice la palabra de Dios en este mismo capítulo, y el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿escucho bien? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Leemos el verso 11 también.
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ustedes conocen quizás a familiares o personas que le es difícil amar a otro, le es difícil perdonar a otros, porque la palabra de Dios que nosotros hemos escuchado dice que el que no perdona a su hermano, a su amigo, entonces Dios no lo puede perdonar a él. Entonces, si no perdonamos a los que nosotros vemos con nuestros ojos, tampoco le podemos amar. Entonces, si no podemos amar a aquellos a quien nuestros ojos pueden ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? ¿Se dan cuenta que una palabra lleva a otra y nos indica que los que hemos nacido de nuevo vamos a perdonar una y otra y otra y otra vez, y si te pegan en una mejilla, le vas a dar la otra mejilla y quizás de vuelta la mejilla, porque Él nos perdonó y Él nos amó a nosotros primero. Vamos a leer todavía unos versos más. En este mismo libro de Primera de Juan y el capítulo número 4 y verso 7, allí nos recuerda la palabra de Dios, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, y yo subrayé esta palabra en todos los lugares donde dice es nacido de Dios, el que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que nosotros tenemos que amarnos unos a otros si es que decimos que amamos a Dios. ¿Sí? ¿Amamos a Dios? Entonces tenemos que amar a los que nuestros ojos pueden ver. Si seguimos leyendo más adelante en este mismo libro, y el verso 10 del capítulo 5, allí nos vamos a dar cuenta de que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, el Espíritu de Dios atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el que está dudando, que se replantee, que se ponga en oración delante de Dios y que le pregunte si realmente es hijo de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. El verso 11 del capítulo 5 dice: y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No hay vida fuera del Hijo de Dios. Hemos cantado al principio: porque Él vive, triunfaré el mañana. Porque yo sé que el futuro es suyo y fuera de Él no hay nada, ni un futuro fuera de Él. Y el verso 12 de este mismo capítulo dice: y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay un punto intermedio. O tenés al Hijo de Dios o no tenés al Hijo de Dios. O te vas un día al infierno o te vas un día al cielo. O no tenés esperanza o tenés esperanza, y una esperanza viva que no se compara con nada de lo que nosotros podamos pasar aquí en la tierra. Podamos pasar quizás tiempo de tribulación, de tristeza, de angustia, pero la promesa de Dios es que Él no nos dejará
solo, siempre estará con nosotros. Si ustedes quieren, le robo un minuto más, y luego vamos a orar allí en el Salmo 91. Ahí usted va a ver que Dios nunca nos va a dejar solo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Para abreviar, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Se acuerdan de las palabras al comienzo que Mara recordó de Job? Él estaba en una situación tremenda. Había perdido su familia, había perdido todo. Sin embargo, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y más decía, y yo sé que un día mis ojos le verán. Y acá hemos leído, o podemos leer, dice, porque has puesto, el verso 9, a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Y para abreviar, hermanos, leemos del verso 15, y nosotros podemos hacer esto cada vez que estamos en un momento que creemos que estamos ahí y quizás no entendemos por qué a mí y por qué, y saber que Dios está al control de todas las cosas y que nada nos pasará porque Dios nos guarda, estamos bajo su amparo, bajo su protección. Dice el verso 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y ese le saciaré de larga vida es la vida eterna, hermanos. Y le mostraré mi salvación, la que nuestros ojos un día verán, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Tiene usted esa esperanza viva, gloriosa, maravillosa, que tenemos nosotros por la convicción que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón, pero no por nuestros méritos, no, sino que porque así como estaba escrito, Cristo murió, pero también Él resucitó para que nuestra esperanza sea viva y gloriosa hasta el día de la eternidad. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Y en esa oración, si quiere, tenga en cuenta a quizás algún amigo, algún familiar que está pasando por algún momento difícil, o quizás usted sepa que todavía no tomó esa decisión, que en este tiempo, en estos días, porque no sabemos el día de mañana, puedan decidirse por el Señor, ¿sí? Y puedan tener esa esperanza que tenemos todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Querido y eterno Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, oh Dios, porque nos amaste desde antes
de que estuviéramos, Señor, en el vientre de nuestra madre, tus ojos nos vieron. Y tuviste y tienes un programa para nuestras vidas, Señor. Es cierto que diste tu vida en la cruz del Calvario para que todos pudieran ser salvos. Y este es tu deseo, este es tu anhelo de que todos sean salvos, de que todos puedan tener esa esperanza viva y gloriosa que nadie puede robar, porque tú sellaste con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Y nosotros oramos, Señor, uniéndonos como iglesia por todos aquellos que todavía no te han recibido. Nosotros queremos, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo allí en su hogar, quizás en el tiempo de descanso, pueda llegar tu palabra y convencerlos del pecado y puedan, Señor, convertirse a ti y puedan tener la misma esperanza que tenemos nosotros de un día verte, Señor, verte con nuestros propios ojos y no solamente verte, sino que nuestros cuerpos sean transformados y ser igual que los tuyos, Señor, a la misma imagen. Señor, por eso tu iglesia, Señor, te alaba y glorifica tu nombre, Señor, porque no hay palabras de poder expresar un agradecimiento por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, y aunque no somos perfectos en este tiempo en el que vivimos, Señor, y nos podemos equivocar, pero gracias, porque tú eres nuestro abogado y allí estás para abogar delante del Padre por cada uno de aquellos a quienes nos perdonaste y nos sellaste con el Espíritu Santo como propiedad tuya, Señor, para un día venir a buscarnos y a llevarnos y no solamente verte a ti, Señor, que sería lo más maravilloso, sino que ver a todos los redimidos, a nuestros familiares y gozarnos con todos por toda la eternidad que tú has preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor. Queremos que tú nos despidas y que tu paz gobierne nuestro corazón y nuestros pensamientos. En cada momento de nuestras vidas podamos ser agradecidos, Señor, en lo bueno y en lo malo, en la salud o en la enfermedad. Así como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Nos podamos alegrar y saber que un día nuestros ojos te verán y alabarán tu nombre por toda la eternidad. Por todo esto, Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos despidas, que la comunión del Espíritu Santo sea en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta manera finalizamos la transmisión en esta noche, invitando a quienes puedan acercarse en las próximas reuniones al templo que se encuentra en las esquinas de las calles Chacabuco y Bolivia. Que el Señor los bendiga. A quienes